Bueno, hermanos, de nuevo es una bendición para todos nosotros estar hoy ante la presencia de Dios y seguramente Dios está muy complacido y aprecia mucho que todos estemos con esa hambre, con esa sed que nos debe caracterizar a todos los cristianos, a todos los que queremos ir al cielo, porque el alma necesita alimento, nutrición, necesita cada día estar más aprendiendo más y más la verdad para poder estar listos cuando llegue la hora. Y vamos a seguir, hermanos, entonces estudiando acerca de lo que veíamos en el día de ayer y hablábamos acerca de cómo se encontraba la sociedad humana, cómo se encontraba el mundo en la época de Jesús. Y aunque Pablo vivió en los tiempos de Jesús, pues no fue uno de los escogidos, pero fue, por supuesto, a los pocos años de la venida de Jesús llamado, y Él es el que nos revela la condición en la que se encontraba toda la humanidad. En esa época, desde Moisés, vemos que la humanidad se dividió en dos partes, por decirlo de alguna manera, con los judíos y los gentiles, y como vimos también en el libro de Romanos, que es el apóstol Pablo, el que escuchamos ayer propiamente, porque solamente uno está transmitiendo lo que dice el apóstol Pablo, y nos reveló la condición de los gentiles en el capítulo 1 del libro. Como vemos, fue una revelación que hasta el día de hoy pues nos describe no solamente esos tiempos, sino que a la vez podemos decir que los tiempos no han cambiado, porque hoy la sociedad humana se encuentra en la misma condición, en el mismo estado espiritual. De hecho, podríamos decir que es la misma realidad que vivieron los antediluvianos. El mundo no ha cambiado, es el mismo. El pecado sigue llenando la tierra y el hombre sigue rebelándose, pero Dios en su plan eterno pues no dejó de manifestarse, y gracias sean dadas a Dios que siempre han habido hombres y mujeres que lo han escuchado y que han querido creer en Él y vivir de acuerdo a su voluntad. Y hoy pues somos nosotros, por eso debemos estar siempre bien informados. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la condición de los judíos. Ya vimos cómo estaban los gentiles y ya sabemos que se habían apartado de Dios, que no le glorificaron, no le dieron gracias, y también dice la Escritura que no aprobaron tener en cuenta a Dios, y Pablo nos describe la condición en que se encontraba, atestados de injusticia, fornicación, avaricia, maldad y todo ese cuadro clínico que nos presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, desde el versículo 23 hasta el 27, y bueno, todos ustedes, no solamente porque lo hayamos expuesto ayer, ustedes también estoy seguro que lo han estudiado muchas veces. Hoy vamos a estudiar cómo estaban los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, ese pueblo que fue privilegiado en tantísimas maneras, pero desafortunadamente podríamos decir que están peor que los gentiles, porque aquel que conoce la ley de Dios y no la hace, pues es peor que aquel que no la conocía. Aunque no tiene excusa, pues el pueblo gentil estaba también en condiciones lamentables, completamente lleno de pecado, pero los gentiles igual. En el capítulo 2, versículo 17, capítulo 2, versículo 17, el apóstol Pablo dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no sea de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles
por causa de vosotros. Esa era la triste condición de los judíos de la época de Jesús, de la generación del Señor, que entre otras podríamos empezar a decir que posiblemente fue la generación más corrompida de toda la historia de la nación judía, aunque siempre hubo un remanente y algunos que creyeron en Dios, como siempre los hubo, un remanente, pero fueron de verdad, hermanos judíos, que uno no entiende cómo lograron apartarse tanto de Dios y desatender ese privilegio que tuvieron de la iluminación que recibieron por medio de la palabra de Dios. Y como dice la Escritura, ellos tenían el sobrenombre de judío. Para esto también, ¿no?, es importante que a veces nosotros veamos algunas aplicaciones, porque nosotros también a veces, pues, tenemos el nombre de cristianos, y lo somos, por supuesto, pero tenemos que tener cuidado porque así como le sucedió a Israel, podríamos nosotros también estar en la misma condición, ojalá que no. De hecho, pues por eso es que estamos aquí, estoy seguro que mis hermanos aquí, pues en estos días he podido observar y ver, y me gozo mucho con ustedes, hermanos, y como les decía ayer, desde ya los aprecio mucho, los apreciamos, y bueno, hay que seguir adelante, pero no sobra que nosotros decimos tener la verdad. De eso no es que nos enorgullezcamos, pero nos sentimos de verdad agradecidos con Dios. Conocemos la verdad, estamos en la iglesia de Cristo, conocemos el evangelio puro, adoramos a Dios como Él manda, sabemos de la organización correcta, sabemos de todas esas temáticas que tiene el Nuevo Testamento, y por eso podemos decir que estamos en la verdad, que somos los hijos de Dios, etc. Pero hay que tener cuidado porque a veces de pronto no tenemos las mejores actitudes con otras personas que están desafortunadamente bajo el error, bajo la influencia del maligno y en tantos grupos equivocados, y no solamente el mundo religioso, sino la gente en general. Pero como dice la Escritura, debemos tener cuidado porque nos sentimos de alguna manera, como dice Pablo, nosotros conocemos la verdad, venga yo le enseño, venga que yo conozco la ley, venga que yo sé la verdad. Pero como dice la Escritura, ahí en el versículo 21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que enseñas que no hay que hurtar y hurtas, y todos los demás pecados que nos describe el apóstol Pablo. En eso tenemos que estar de verdad mirándonos a nosotros mismos y juzgándonos si estamos enseñando a otros lo que nosotros no estamos viviendo. Y a veces lidiamos con eso, y a veces nos pega duro, y a veces nos sentimos redargüidos porque sí, es cierto, a veces hasta con los hijos, que les reclamamos y les decimos y los exhortamos, hagan esto, y a veces no lo hacemos, o a los familiares, o a los compañeros de trabajo. Entonces, de alguna manera, la misma situación, pero estamos hablando de los judíos. Así se encontraban ellos, y ellos eran causa de blasfemia al nombre verdadero de Dios, porque ellos creían que solamente era ser descendientes físicos de Abraham. Y sí, ellos tenían el culto verdadero y conocían la ley, pero no lo hacían de corazón. Como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muy triste, por eso dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Algo muy triste, muy lamentable, pero así es. Entonces nosotros, que no seamos causa de crítica y de blasfemia, y que no seamos los tropiezos al mundo porque predicamos y no aplicamos, pues ese es el reto que tenemos todos, ese es el desafío, de verdad, de vivir lo que hablamos, de vivir lo que predicamos, y en eso tenemos que luchar. Todos. Como dice el apóstol Pablo, volviéndonos al versículo 3, y piensas esto, oh hombre judío, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Los judíos creían eso. Muchos creían, no, judío, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Zabulón. Nosotros somos los judíos, el pueblo escogido, la niña de los ojos de Dios, y ellos, como dice la Escritura, pero como ya vimos,
decían y hacían cosas y juzgaban a los gentiles. Es que los gentiles, como el fariseo, recuerdan al fariseo: Señor, te agradezco que no soy como todos los hombres, y ni siquiera como ese que está allá, publicano. Y reclamaba decir que yo hago esto y hago lo otro. Y como dice la Escritura, tú que juzgas, porque los judíos seguramente juzgaban a los gentiles, los trataban mal, los consideraban inmundos, paganos, de tal manera que ni siquiera querían caminar en los mismos caminos que ellos, respirar el mismo aire. Por eso cuando iban de Judea a Galilea tenían que pasar por Samaria. Y no pasaban por Samaria porque se contaminaban y tenían que hacer una vuelta larguísima. Y alargaban el tiempo en vez de pasar por la mitad, y era más rápido, pero no querían ni siquiera eso porque juzgaban a los gentiles. Y por eso dice: o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No se habían arrepentido, no se arrepintieron durante generaciones y generaciones. Y por eso aparecían los profetas, que no eran hombres que se la pasaban hablando por allá de cosas, que entraban en éxtasis. No, eran predicadores. Los profetas eran predicadores, que se paraban en las puertas. Las puertas de Jerusalén tenían 4 porque eran ciudades amuralladas. Entonces entraban por todas partes, y los profetas casi siempre se paraban en las puertas para que los que iban entrando, y así dice el Señor. ¿Y qué era lo que les decían? Pues que volvieran a la ley de Moisés, que cumplieran, que estaban mal, que estaban adorando los ídolos, que se habían contaminado con las costumbres de las naciones, las cuales el Señor dijo que no hicieran como ellos. Pero siempre fueron duros de servir los judíos, duros de servir, no doblaban la cerviz, eran duros para agacharla, pero eran altivos y se creían lo mejor, se creían la crema de la sociedad humana. Pero no todos los que descienden de Israel son israelitas, como dijo el Señor. Entonces, como dice la Escritura, ellos, por no tener su corazón arrepentido, lo que estaban haciendo era atesorando, acumulando ira para el día de la ira, de la revelación del justo de Dios, justo de Dios. Por eso dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del juicio. En 2 ocasiones dice acerca del juicio de Dios, ¿no? Aquí el juicio de Dios, porque por eso piensas que tú que juzgas ya es lo mismo, que vas a escapar del juicio de Dios. Lo que estás haciendo es atesorando para ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, como dice la palabra del Señor. Los judíos creían que Dios, Jehová, el Señor de los cielos, era solamente su Dios, que era solamente de ellos. Y Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 21, el mismo capítulo 2 y 3, dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios, no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Claro, Dios es Dios sobre todos los hombres, sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. Lo que pasa es que tuvo un plan extraordinario con un pueblo, con un propósito de educar, preparar, disciplinar, porque era a través de ese pueblo que iba a cumplir su maravilloso plan de la venida del Señor. Pero eso no significaba que los otros no fueran pueblos, o que no estuvieran bajo la ley, o que Dios no fuera Dios de ellos. A pesar de que ellos se apartaron de Dios, y como veíamos que los gentiles cayeron en la idolatría, se pusieron a hacer ídolos y se imaginaban dioses, y fuera de eso los ídolos que hacían eran horribles. Ustedes me imagino que habrán investigado Baal, uno ve a Baal y yo creo que salía uno corriendo de la figura que ellos hacían. O a Astoret, o a Moloc, o a Mamón, y a todos esos dioses paganos, a Diana. Y ellos hicieron eso, pero ellos, los judíos, creían que Dios era solamente de ellos. Pero como dice Pablo,
Dios es Dios de todo el mundo, quieran o no quieran. ¿O por qué Dios mandó a Jonás a Nínive? Nínive, capital de Asiria, que estaba corrompido, y le mandó: Jonás, ve, diles que en 40 días voy a destruir la tierra, etcétera. Y fue, bueno, toda la historia de Jonás, que es interesante, y Jonás no quería, y bueno, después de todo esto fue, y también después Jonás se puso bravo porque los ninivitas se arrepintieron. Dios es Dios de los gentiles también, y Dios de los egipcios y de los caldeos y de los griegos y de los romanos, y Dios de los incrédulos de hoy, Dios de los que viven en la India, en Europa, en cualquier lugar. Y todos estamos ante la realidad de la existencia de Dios. Entonces ellos creían, por eso el juicio de Dios sobre los judíos y los gentiles es una realidad, porque Dios es Dios. Y todos, sean judíos o gentiles, pues todos vamos a estar ante la presencia de Dios para presentar cuentas por la vida que tuvimos, como dice Pablo en 2 Corintios 5:10, ustedes recuerdan ese texto muy bien, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas por nuestras obras, sean buenas o malas, mientras estuvimos en el cuerpo. En este cuerpo que cada uno tiene y que a cada uno le tocó el cuerpo, mientras todo lo que hagamos en el cuerpo, por eso vamos a dar cuentas. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, como dijo bien el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20 y 21. El mundo entero está bajo el juicio de Dios. Entonces, como dice la palabra de Dios, Romanos 2:4, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Vida eterna. Vida eterna. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, como dice la Escritura. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque Dios no hace acepción de personas. Sobre todo ser humano. Bueno, ahí estará la recompensa, pero también el castigo que Dios va a dar a todos los seres humanos de acuerdo a lo que hicieron mientras estaban vivos. Como aprendimos, ningún hombre en ninguna época tiene excusa, porque Dios se ha manifestado desde siempre, ¿cierto? Desde siempre. Nadie puede decir que no conoce a Dios y que no es responsable, sino que Dios se manifestó y todos vamos a estar ahí, ante el autor de la vida, ante aquel que nos creó y nos dio la vida, y nos tomará cuenta qué hicimos con ella. Entonces, como dice la palabra de Dios, Pablo está revelando la condición y está advirtiendo no solamente a los judíos de la época a quien fue dirigida esta carta, que fue a los hermanos en Roma, que eran gentiles, se habían convertido, eran cristianos, pero estas cartas nos llegan también a nosotros. Estas verdades son para todos los hombres de todos los tiempos. La palabra de Dios no cambia, es inmutable. El mensaje siempre ha sido el mismo. A través de los siglos, los que tuvieron la bendición de escuchar la verdad porque la buscaron o porque Dios hizo posible que la escucháramos, entonces el mundo entero, quien quiera que sea, como dice allá en el versículo: oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, quien quiera que sea, porque los grandes, los chicos, los ricos, los pobres, los letrados, los incultos, los que viven en el norte, los que viven en el sur, los que tienen carro y los que no tienen carro, todos vamos a estar ante la presencia de Dios, ¿no? Para el juicio de Dios. Bien interesante lo que dice el apóstol Pablo.
Miremos, hermanos, la historia de los judíos, después de ver esto. Bueno, una reseña histórica, por decirlo de esa manera. Ustedes recuerdan que cuando Dios entró en pacto con Israel, que fue después de que Moisés sacó al Hijo de Dios, Israel, el pueblo de Dios, porque Dios gestó su hijo en Egipto y allí en Egipto creció. Yo siempre lo relaciono como cuando la mujer queda embarazada y ahí en Egipto se gestó, porque creció y después pasó por el Mar Rojo como si hubiera nacido y fue llevado después de la salida de Egipto por el Mar Rojo. 3 meses llegaron ahí a Sinaí y estuvieron allí esperando y entonces subió Moisés y Dios se reveló y ahí fue cuando entraron en pacto con la nación de Israel, como dice la Escritura. Y ellos, los que fueron llevados ahí, estaban esperando a Moisés y ya cayeron en pecado. Inmediatamente pusieron a hacer ídolos y a fornicar y a hacer otras cosas. Eso dice la Escritura. O sea, inmediatamente entraron al pacto, ya estaban contaminados y por eso el primer mandamiento y el segundo y el tercero que nos debemos saber, empezaron a violarlos todos. Durante toda la historia, ellos violaron todos los mandamientos de los 10 mandamientos o de las 10 palabras, como los gentiles también, que también conocían la misma ley moral. Y ellos duraron solamente como 9 siglos, donde Dios los soportó y los toleró, a pesar de que ellos fueron rebeldes después de la conquista de la tierra, que no se merecían, y cómo los protegió Dios, los sustentó en el desierto y les dio una tierra que fluía leche y miel, y como dice la Escritura, sus vestidos y sus sandalias no se envejecieron, siempre tuvieron el maná, todos los días se levantaban. El milagro del maná, un milagro que duró 40 años. Un milagro que duró 40 años el maná. Increíble, un milagro que duró 40 años. Y rebeldes, y después entraron a la tierra, y después se levantó una generación que no conocía a Dios, y entonces por no haber hecho lo que Dios dijo que deberían destruir todas las naciones paganas, porque era el juicio de Dios sobre los filisteos, amorreos, heteos, jebuseos, era el juicio de Dios, y Dios usó a los israelitas para juzgarlos, así como Dios usaba a las naciones, porque al fin y al cabo Dios fue el que hizo Babilonia, no fue Nabucodonosor, y él tomaba a la nación como un báculo y castigaba a cada nación en su momento, como dice la Escritura, y nos cuenta la Biblia después del periodo de los jueces, de esos 4 siglos y medio, y se levantaba un Salvador, y cuando se moría otra vez en pecado, y se levantaba un Salvador, o sea, un juez o un libertador, que eso es lo que significa, y otra vez en pecado, y así cada juez, y después no queremos un rey, y después todos estos reyes pecaron, es una tragedia, y entonces se dividió el reino de Israel, y fue una desgracia total, y por eso a los 9 siglos aproximadamente Dios los castigó por medio de Babilonia y los llevó cautivos allá a Babilonia, y destruyeron Nabucodonosor, pues esa maravilla del templo de Dios, lo saquearon totalmente y fueron cautivos, llevados por el desierto, desnudos, avergonzados, y todas las naciones los veían. Ese es el pueblo de Jehová, pero por el pecado, o sea, sembraban pecado tras pecado tras pecado. Y la paciencia de Dios es absolutamente increíble. Uno dice, ¿cómo puede haber soportado a Dios, o cómo puede estar soportando a Dios al hombre que cada día peca y peca? Y el día de hoy el pecado abunda en el mundo. ¿Y por qué Dios no trae su juicio? Porque gracias a Dios, Dios no es hombre, digo yo. Si fuera hombre, quién sabe qué hubiera hecho, pero la paciencia de Dios es extremadamente maravillosa. Los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los de los hombres, y los caminos de Dios igual. Y como dice la Escritura, y fueron cautivos, y bueno, pasados los 70 años
como todos sabemos, encontraron el y se les había perdido el libro y no habían guardado la Pascua durante varios tiempos, ¿no? Estaban pagando las consecuencias, pero Dios no los destruyó. ¿Cómo era que dejaron? El Señor tenía a Jeremías en Jerusalén y tenía a Ezequiel y a Daniel en Babilonia, ya con todos los cautivos, y Dios siempre los mantenía. Eso era algo increíble. Y bueno, en los tiempos de Esdras, mire, cuando empiezan la reconstrucción, ¿cierto?, de los muros y del templo, que fue, entonces encontramos un registro en Esdras, hermanos, que no voy a dejar de leer porque es muy interesante. Y Esdras, pues después de ver la ruina y van a empezar a reconstruir otra vez, y dice Esdras, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres, o sea, desde el comienzo, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Oración, ¿no? ¿Qué oración esa? Reconociendo el pecado de Israel de 9 siglos, toda la historia. Pero sigue diciendo, ahora, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Eso sucedió aproximadamente unos 500 años antes de Cristo. Pero pasaron esos 5 siglos, y ¿cómo creen ustedes que estaba Israel en los días de Jesús? Así, igual. Los sacerdotes corrompidos, Anás, Caifás, el Sanedrín, el Senado, y los líderes religiosos y políticos que eran ellos, y el pueblo en general, igual. No habían cambiado, no habían dejado de pecar. Triste, muy triste, lamentable. Gracias a Dios, a mí me gusta la palabra donde dice, donde dice el remanente. Como hemos venido hablando, Dios siempre ha recogido un remanente. Antes del diluvio recogió un remanente, ¿no? Los hijos de Dios, ¿no? Abel, Enoc y todos ellos, y después del diluvio también empezó a recoger y a recoger. Él ha venido recogiendo el remanente de todos los tiempos. Y después de esto, hermanos, en el año 70, los judíos fueron castigados. Escúcheme que creo que me salté aquí. Los judíos, hermanos, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús fue juzgado por Pilato, dicen ellos algo muy significativo. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vean lo que dijeron. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. O sea, yo estoy tratando de visualizar toda esa historia de los tiempos de Jesús, porque recordemos que todo el pueblo gritó, Barrabás, Barrabás, Barrabás. ¿Y qué hago con este? Crucifícalo. Al mismo Hijo de Dios, al Mesías, al que ellos estaban esperando, al prometido, al anhelado de todas las naciones.
a la simiente de Adán y de Eva, a la simiente de Abraham, y aquel que el Señor fue organizando, al hijo de David. Y los judíos, vean lo que dijeron. No, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos, hermanos, se sentenciaron a sí mismos. Dijeron palabras que se cumplieron totalmente. En el año 70, 40 años después de la muerte de Cristo, 40 años después, el Señor los castigó. La paciencia de Dios se agotó. Ya Dios, al ver que el pueblo de Israel no cumplió el pacto, porque este sí era un pacto, no fue como la promesa que Dios le hizo a Abraham, que fue algo de Dios, no fue un pacto, si tú haces esto, no, una promesa. En cambio, la ley de Moisés, la ley de los judíos era un pacto entre ellos y entre Jehová. Por eso ellos le decían a Moisés, no, nosotros haremos todo lo que él dice, y entraron en el pacto, sí, vamos a cumplir eso, y no lo cumplieron. Y yo no sé por qué el Señor no acabó el pacto antes, porque no cumplió la otra parte del pacto. Pero ya se cansó Dios, y en el Lucas capítulo 11, versículo 40 dice, por eso la sabiduría de Dios también dice, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo, será demandada de esta generación, no de esta, de la generación de Jesús. Por eso decía que esa generación de Jesús seguramente fue la más corrompida, la más perversa. Bueno, eso lo dijo el apóstol Pedro en el sermón que dio Pedro allá en el día de Pentecostés, que fue el Espíritu Santo hablando por medio de Pedro. Y después que Pedro los juzgó, o sea, el Espíritu Santo los juzgó, porque como dijo el mismo Señor, cuando venga el Espíritu Santo, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y los apóstoles empezaron a predicar, dándole a conocer a la sociedad judía que ellos estaban en pecado y que entonces la justicia iba a venir y el juicio igual. O sea, es el Espíritu Santo, hermanos, el que hasta el día de hoy redarguye y convence al mundo de pecado. No somos nosotros cuando hablamos con alguna persona, yo lo voy a convencer que es pecado. No, es el Espíritu Santo. Si es que predicamos tal cual, como dicen las Escrituras, es el Espíritu Santo hasta el día de hoy, convenciendo a la persona, eres pecador, estás perdido, estás condenado. Si mueres en pecado, te pierdes. Como dijo Jesús, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y desafortunadamente la mayoría del mundo muere en pecado. Es una tragedia. Porque solamente hay dos maneras de morir: en pecado o en Cristo. Como dijo Juan en Apocalipsis capítulo 14, 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Pero el Señor también dice claramente, y si ustedes no creen que yo soy, Ego y mí, el nombre de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el profeta anhelado, moriréis en vuestros pecados. Y hoy la gente muere en pecado. Cuando uno va a un funeral, hermano, es muy triste, porque uno va y se pone triste que se murió la persona físicamente, pero uno realmente va no a celebrar la vida de la persona, sino a lamentarse porque se murió un alma. Se mueren las almas, se murió el alma, porque está condenada. ¿Sí me entienden, hermanos? No cree que está
allá en el funeral del cuerpo, no, del alma, si muere en pecado. Porque todos sabemos que gracias sean dadas a Dios, a Cristo, que Él nos reveló qué pasa inmediatamente después de la muerte. Y como dice la Escritura, entonces sobre esa generación que rechazó a Cristo, que inclusive mataron a Juan, mataron a Jacobo, rechazaron a Cristo, prefirieron al diablo que a Cristo, y fuera de eso, pues aprobaron que fuera quitado de la tierra, como todos sabemos, y como decía Pedro, como estabas comentándoles, cuando él predicó y les convenció a los judíos, ustedes mataron al Señor, ustedes lo crucificaron, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo, etcétera. ¿Qué hacemos, Pedro? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, la generación de Jesús. Los contemporáneos, los que lo vieron, los que lo oyeron, testigos oculares de sus milagros, de sus prodigios, de sus enseñanzas, ante las cuales, como dijo el alguacil, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre hasta el día de hoy, porque los poetas, los científicos, los hombres de literatura, las palabras o los libros que escriben no consuelan, no animan, no dan vida, no nutren, no dan esperanza. Pero las palabras de Jesús, hermano, lo embargan a uno y lo alientan y lo levantan y lo consuelan y lo exhortan y lo juzgan, pero también nos llena de esperanza. Y por eso estos judíos, hermanos, se sentenciaron a sí mismos, porque 40 años después que dijo Jesús en el juicio, cuando él pasó por esos 5 interrogatorios injustos, violando la ley porque fue por la noche, ante Anás y después ante Caifás y después ante Herodes y después ante Pilato y otra vez como 5. Y entonces, como todos sabemos, hermanos, el Señor lo llevaron a la muerte y el Señor le dijo a Anás, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y con gran gloria. Y muchos que vivieron en esa época, yo no sé si Anás estaba vivo, es posible que estuviera vivo, vieron a Jesús usando el imperio romano para castigar a Israel, para castigarlo, así como el Señor pues castigó a Egipto y castigó a Siria y castigó a Babilonia con los persas y con los griegos castigó a los persas y con los romanos castigó a los griegos y con los romanos castigó a los judíos y más adelante castigó a los romanos porque el imperio romano se desplomó y se acabó. El imperio más grande que ha existido en la historia duró como 5 siglos, una cosa increíble, 4 o 5 siglos, un imperio. Entonces, hermanos, ese día vino el juicio de Dios. Y por eso, como estudiábamos, que los judíos, por no tener un corazón arrepentido, atesoraban ira para el día de la ira, y el año 70, el Señor vino en ira contra toda la nación de Israel y la destruyó y la acabó, no quedó piedra sobre piedra. Y Flavio Josefo, porque ahí tenemos que apelar un poco a la historia secular, pero apoyados o con el piso bíblico de lo que nos dicen las Escrituras de que Jesús lo había pronosticado. Y ese día, ellos y sus hijos, porque recuerdan que ellos dijeron, su sangre sea sobre ellos y sobre nuestros hijos. Y todos los que estuvieron allí gritando, crucifícale, ellos, muchos vivos, y sus hijos murieron en la toma o en la destrucción que trajo Tito sobre la nación de Israel. No quedó piedra sobre piedra, no. Y ahí se acabó definitivamente
todo el sistema judío, todo el sistema, y se acabó. Aunque se acabó legalmente en la cruz, ahí se acabó, ¿no? Porque ahí empezó el Nuevo Testamento realmente un poco después, con 50 días después, como todos sabemos, pero el Señor como que les dio 40 años a muchos judíos porque Él amaba, y por eso cuando Él mandó predicar el Evangelio, les dijo a los apóstoles: cuando vayan a las diferentes naciones, primero predíquenle a los judíos. Como que se ganaron el derecho a ser escuchados y a recoger los verdaderos judíos que habían por ahí, pero la mayoría de los judíos en las sinagogas no creían. Todos sabemos qué pasó, ¿no? Unos se convertían, pero la mayoría de los judíos no, y empezaron a perseguir a Pablo, pero los judíos verdaderos fueron recogidos, y en el año 70 vino el castigo definitivo, y hasta ese día existió el pueblo judío del Antiguo Testamento, de la historia sagrada. Hoy los judíos no son los judíos del Antiguo Testamento, es una nación como cualquier otra, así digan lo que digan. El Israel de Dios, según Gálatas capítulo 6:10, el Israel de Dios es la iglesia. Los verdaderos judíos son los que lo son en lo interior, los cristianos, verdaderos, genuinos. Y esa fue la condición de los judíos, esa es la realidad. Por eso nosotros debemos aprender estas lecciones para que podamos entonces, como dijo el apóstol Pablo, estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Somos nosotros la última parte de la historia, ¿cierto? Porque ya vino Cristo, pues ya no va a venir nadie más, ¿cierto? Va a venir es Él a recoger a todos los que hicieron su voluntad, como todos sabemos, para que el plan eterno que hemos hablado se consuma totalmente, pero en el cielo. Cuando Jesús dijo todo se ha consumado, sí, todo el plan completo, pero falta ya la realidad de la vida eterna que solamente se llevará en el cielo. Entonces, hermanos, esta fue la realidad tanto de los judíos como de los gentiles, y por eso cuando vino Cristo se acabó esa era y comenzó una nueva, que es la era de la iglesia, o la era de la gracia, o la era del Nuevo Testamento, en la cual estamos y que debemos aprovecharnos. El privilegio de los judíos fue grandísimo, hermanos, y creo que me pasé una parte, pero bueno, no importa. Pablo decía que los judíos habían tenido muchos privilegios, el culto, las promesas, los profetas, y no aprovecharon eso. Por eso Pablo estaba triste. Él decía: yo estoy muy triste por ver a mi nación perdida, porque estaba igual que en los días de Esdras cuando él hizo la oración. Nunca cambió Israel. La masa, ¿no? La masa. Pero el remanente, gracias a Dios hubo remanente, pero la masa completa se perdió, bíblicamente hablando. Entonces, hermanos, yo sé que ustedes han estudiado estas cosas, solamente es un repaso, y espero que nos haya recordado estas verdades y nos anime, y aprovechemos nosotros esta historia para no repetir eso, sino al contrario, ponerle atención a Dios, porque no estamos, hermanos, escuchando a Jonás, no estamos escuchando a Salomón, sino al mismo Dios, al mismo Jesús. He aquí, como decía Jesús, ¿no? He aquí más que Salomón, como decía el Señor. Entonces, hoy aprovechémonos de esos privilegios de conocer la verdad, de estar en la iglesia, y hagámonos verdaderos hijos de Dios cada día más y más, creciendo, santificándonos, preparándonos, y bueno, esperando la redención eterna cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga. Cualquier cosita que no haya quedado clara, pues hablemos, charlemos, y bueno, de eso se trata también la edificación. Muchas gracias, hermanos.